Bienvenidos y bienvenidas a The Shared Good Way, una plataforma de reflexión, aprendizaje y colaboración para la transformación de las ONGs a nivel global. ¿Se han preguntado cómo se pueden usar las tecnologías para mejorar el trabajo que realizan las ONGs? Pues hoy tenemos como invitada a Arantxa Martínez Fernández, fundadora de las ONGs It Will Be y Congo. Arantxa lleva varios años trabajando en la acción social y junto con Congo impulsa el uso de nuevas tecnologías para mejorar la calidad, el rigor y la transparencia de los datos de impacto social de las organizaciones. En definitiva, decolonizar la cooperación. Hola Arantxa y bienvenida a The Shared Good Way. Muchas gracias, Patricia. Nada, es un honor y estamos muy agradecidas de que nos hayáis invitado a hacer esta entrevista porque nos parece fundamental, ¿no?, el trabajo que hace The Shared Good Way. Pues en Congo llevamos trabajando en innovación tecnológica para el ámbito de la cooperación ya desde 2017, que es cuando surgió el white paper, ¿no?, la idea de una plataforma digital para el bien común, precisamente. Y lo que hacemos es, bueno, hemos hecho mucho trabajo de investigación e innovación para ver cómo tecnologías nuevas, como pueden ser blockchain, economía de tokens, ¿no?, que suenan todavía bastante nuevas, pero bueno, ya hace años que se empezó a trabajar con ellas, cómo pueden ayudar a que el sector pueda ser mucho más transparente, mucho más eficiente y para nosotros muy importante que se pueda descentralizar la forma en la que gestionamos el impacto. Que creemos que en cooperación, cuando hay tantos roles, ¿no?, en diferentes países, es importante que la participación sea mucho más igualitaria, más equitativa y que realmente se pueda dar mucha más voz a las personas beneficiarias finales, ¿no?, de los programas, a las comunidades, para juntos, de manera como mucho más colectiva, podamos contribuir a ese bien común. Muy bien, y ¿podrías especificar un poquito más sobre qué es blockchain? Porque, por ejemplo, para mí suena un poco muy nuevo, de verdad, y pues quisiera saber un poquito más sobre de qué se trata, ¿no? Fenomenal. Bueno, a ver, la plataforma que hemos construido, hay una parte, un componente importante de blockchain para alguna de las funcionalidades, no es lo más importante. Siempre digo, las tecnologías nos ayudan a conseguir lo que queremos, hacer, ¿no? Entonces, bueno, blockchain es una tecnología que permite, bueno, de alguna manera probar que lo que dices que ha sucedido, poder registrar información de manera inmutable en entornos, en redes públicas, accesibles para todo el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar blockchain para que se puedan certificar datos de impacto directamente desde la fuente en las comunidades donde se ha generado ese impacto y que eso se quede registrado de manera inmutable, pues con sus datos, ¿no?, de geolocalización, de dónde se ha certificado la información, etcétera, en entornos transparentes para todo el mundo. Entonces, es un tema muy concreto, digamos, de lo que hacemos, que es esa parte de certificación, porque nos parece importante ir hacia un modelo donde esa auditoría de impacto, donde realmente sepamos que se están transformando las realidades, que hay realmente un impacto social, una transformación social, que esa información venga de donde tiene que venir, ¿no?, que es de las propias comunidades. Y ahí es donde hemos visto el uso de esa tecnología. Y por otro lado, otro de los componentes también de estas nuevas tecnologías que estamos utilizando, que es el concepto de tokenización. Esto lo hemos visto muy interesante porque el impacto no se genera únicamente con dinero. Al final la transformación social se da con muchos más tipos de contribuciones, a veces más intangibles, a veces pues eso, no financieras, difíciles de medir. Y entonces estamos haciendo mucha investigación para ver cómo esos intangibles, como puede ser el tiempo, la influencia, el network, ¿no?, otras contribuciones súper relevantes para hacer cambios sociales, cómo se pueden, gracias a esta tecnología, bueno, pues digamos, tangibilizar y poder trazar y poder entender mucho más ese impacto. Entonces, bueno, pues como digo, son tecnologías que nos están ayudando mucho en la plataforma a conseguir lo que realmente queremos conseguir, que es más fiabilidad y calidad de datos de impacto, conocer mucho mejor, ¿no?, qué es lo que genera ese impacto, esas transformaciones sociales, para desde el sector poder tomar mejores decisiones y apostar por esos programas, esos proyectos que realmente están generando esos cambios.
Vale, muchas gracias por la explicación. De verdad que esto es muy interesante. No conocía lo del tema de blockchain, pero y de estas, bueno, me parece súper genial poder utilizar estas tecnologías para poder brindar mayor transparencia en el sector. Y bueno, y ahora cambiando un poquito el tema, es ¿cómo es vuestro trabajo con respecto al tema de este debate de la decolonización? ¿Cómo podemos enlazarlo? ¿Puedes contarnos un poco? Sí, bueno, yo antes de empezar a trabajar en Congo he estado muchos años gestionando una ONG de cooperación. He estado trabajando desde India muchos años, luego también gestionando una ONG en España, ¿vale? O sea, tengo un poco esa visibilidad desde esos dos países. Y bueno, para mí fue como muy llamativo cuando volví a España darme cuenta de que muchas veces el trabajo con socios locales, las contrapartes, está muy invisibilizado. De hecho, recuerdo un comentario una vez de no hables de contrapartes porque eso lía mucho al donante. Y decía, bueno, pero es que nosotros estamos contribuyendo con una financiación, con unos procesos de innovación, con unas capacitaciones, pero realmente el impacto lo están generando los socios locales, lo están generando equipos, equipos liderados por personas en terreno que son quienes tienen que tener ese protagonismo y quienes tienen que ser visibles y bueno, me pareció como evidente que el sector necesitaba una transformación muy profunda en cuanto a poner mucho más en valor el trabajo que se está haciendo desde las propias comunidades y encontrar la manera de modificar un poco los roles y, por supuesto, los protagonismos, ¿no? Y los egos que se dan y que no hacen que el público general, al final, el donante de a pie, ¿no? El ciudadano, entienda realmente los roles que cada entidad está ejerciendo dentro del ámbito de la cooperación. Y ahí es cuando pensamos, bueno, si utilizamos la tecnología para descentralizar la gestión de impacto, descentralizar la comunicación, o sea, no sé, no entiendo muchas veces por qué la comunicación la tiene que hacer la entidad internacional que está financiando el proyecto, cuando realmente la comunicación hoy por hoy con las nuevas tecnologías se puede hacer de manera inmediata, en tiempo real, a través de una red social, a través de lo que sea, ¿no? Y ahí es donde Congo lo que hace es, a través de un sistema de permisos, que cada rol dentro de la plataforma pueda tener más participación, más voz, más visibilidad e incluso generar nuevas interacciones, ¿no? Que un ciudadano que está haciendo una donación para un proyecto en el ámbito del desarrollo pueda perfectamente interactuar con una persona en la comunidad en la que se está desarrollando el proyecto sin la intermediación que ahora mismo hay, ¿no? Ok, muchas gracias. También, a ver, nos interesan mucho algunos proyectos como Together for Sustainable Development Goals o Stop COVID también. No sé si podrías contarnos un poco más sobre los resultados que han obtenido con ellos. Sí, sí. Bueno, fueron dos de los grandes pilotos que nos han enseñado más durante la fase de I+D de estos últimos años. El primero, Together for SDGs, se realizó en colaboración con los Labs de Innovación Tecnológica de Naciones Unidas, en concreto con el equipo de Malasia, y el objetivo era probar, eso sí que fue además nuestro primer piloto con la tecnología, probar cómo nuestra plataforma podía ayudar a acelerar algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados como prioritarios por parte del gobierno. Y bueno, pues se daba cabida dentro del piloto a tanto ONGs como empresas sociales, ciudadanos, academia. El objetivo era precisamente ver cómo una plataforma alineada en objetivos por supuesto sociales, donde pudiese haber una serie de interacciones que se pudiesen en tiempo real trazar y ver, ¿no?, la consecución de esos programas, cómo podía incrementar el compromiso gracias a la transparencia de la ciudadanía y por tanto acelerar, ¿no?, los ODS, que era el objetivo del proyecto. Y bueno, pues los resultados de ese primer piloto, que la verdad es que fue cortito porque justo llegó la pandemia y nos paró, completamente paró las prioridades, lógicamente, del gobierno, pero nos ayudó mucho a entender
precisamente que lo que habíamos desarrollado tenía mucho valor en cuanto a la comunidad digital que se creaba, alineada en torno a los mismos objetivos, y de alguna manera se apropiaba mucho más todo el mundo del proyecto, ¿no? Y lo hacía como más suyo, que eso era importante. Entendimos que además ese concepto, ¿no?, de trabajar en plataforma con compromisos y metas comunes, con una narrativa y a nivel de, por ejemplo, de cómo llamamos a las cosas, llamarlas con los mismos nombres, eso ayudaba también mucho a ordenar, que hubiese más eficiencia, que no se duplicasen proyectos, ¿no?, que hubiese menos duplicidades o proyectos que al final hacen lo mismo pero caminan de manera independiente, ¿no?, que pudiese haber un poco, gracias a la tecnología, ese match, ¿no?, entre necesidades y recursos y poder ir un poquito más rápido, ¿no? Y otro tema que aprendimos y que luego confirmamos con el piloto de Stop COVID es que a los que contribuyen, ¿no?, el lado del, como digo yo, de los que tenemos el privilegio de poder contribuir a los programas, ya sea con tiempo, con dinero o con lo que sea, no nos importa tanto cómo se ejecuta el proyecto a nivel financiero, en qué se gasta el dinero, sino lo que nos importa es realmente el impacto que genera. Entonces, nos hizo pivotar a nivel metodológico y a nivel tecnológico, por tanto, también, a no tanto trazabilidad financiera, sino precisamente trazabilidad de impacto, y realmente poder, gracias a esa trazabilidad tan, pues tan fiable, ¿no?, que te da este tipo de tecnologías, poder ir hacia un modelo donde quien contribuye puede trazar exactamente los resultados e idealmente los impactos que generan sus contribuciones. En Stop COVID, que fue un piloto que hicimos en España durante la COVID, aunque impactó en más países, no solamente en España, lo que hicimos fue poner la tecnología a disposición de ONGs y empresas sociales que estuviesen trabajando para paliar los efectos de la COVID. Y bueno, pues fue un piloto súper interesante porque más de 130 ONGs o empresas sociales utilizaron la tecnología. Es de decir que no muy bien, porque bueno, no se puede adoptar este tipo de tecnologías así muy rápido, ya hace falta mucha culturización, pero bueno, fue un aprendizaje precisamente para entender en qué tipo de programas sí que se podía implementar más rápido, en cuáles hacía falta mucho más trabajo de concienciación, a nivel más de cambios de mentalidades, porque al final es una tecnología que no es de alguna manera que responda a una necesidad del mercado tal cual. Es una tecnología que hace un cambio en la mentalidad de cómo se gestiona el impacto, en la comunicación. Se dan cuenta las organizaciones que hace falta capacitar mucho más en temas de digitalización también en el terreno. Entonces, bueno, es una tecnología que requiere también de paciencia. Claro, en una crisis, paciencia, pues era, bueno, tenía que ser todo muy ágil. Con lo cual, el aprendizaje más grande no fue tanto en ese piloto, tanto en la parte más de gestión y cambios de mentalidades, sino lo que fue también como súper relevante fue ver que más del 70% de las contribuciones que se canalizaron a través de la plataforma para los proyectos eran de personas jóvenes, que es un tema súper relevante para la cooperación y en general en el ámbito del tercer sector, ¿no?, que está costando mucho a las ONGs llegar a los jóvenes. Y de repente una experiencia de donación más transparente pues hacía que los jóvenes se animasen más a contribuir. Vale, muchas gracias. Es genial, de verdad, que hayan podido tener tanto este impacto, ¿no? Ya, yo imagino que han podido tener también más organizaciones que se han interesado más y tienen más curiosidad en estas tecnologías. Así que genial. Bueno, a ver, hablemos también de problemas concretos. Hace un tiempo una ONG en Guatemala nos comentó que tenían que hacer 80 informes para el tema de rendición de cuentas, por ejemplo. Y bueno, entonces ahí se ve ya una alta exigencia, ¿no?, con respecto a eso, mucha burocracia. ¿Cómo crees que se podría solucionar esto? Pues bueno, como siempre digo, ¿no?, la tecnología, si en algo nos ayuda en el sector, es precisamente a incrementar nuestra eficiencia, ¿no? Somos al final, bueno, en cualquier sector, ¿no?, pero el nuestro en concreto, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas bueno, es un trabajo que tenemos que hacer cada vez más y mejor, y a veces te encuentras con organizaciones que gestionan poco dinero y sin embargo necesitan el mismo nivel, ¿no?, de rendición de cuentas que una entidad que gestiona muchísimos millones.
Y de hecho nosotros desde Congo trabajamos principalmente con entidades más pequeñas, quizá porque son más ágiles, ¿no?, a la hora de abordar un proceso como el que plantea Congo, entonces muchas de ellas son muy pequeñas. Y nos encontramos con eso, con entidades que decimos, madre mía, el porcentaje tan grande del tiempo que dedican a trabajos por un lado, para acceder a fondos, ¿no?, de escribir proyectos y tratar de adaptarlos a las financiaciones, y luego, por otro lado, cuando consiguen la financiación, que como digo, para conseguir uno de esos proyectos igual han tenido que escribir 50, con lo cual eso ya es un tema bastante importante a nivel de ineficiencia que hay que resolver, pero por otro lado también, una vez que consiguen la financiación, tienen que hacer una cantidad de reportes, cada uno diferente, porque el financiador lo exige de diferentes maneras, en diferentes plataformas. Por supuesto, también hay que añadir la parte de due diligence por la que hay que pasar, ¿no?, a nivel burocrático, y luego las auditorías, tanto financieras como de impacto, más los sellos de calidad. Al final acabas efectivamente pasándote un tercio del año del equipo trabajando en todo esto, ¿no? Y ahí la tecnología juega un papel, vamos, clave. Nosotros dentro de Congo trabajamos en todos estos temas. Por ejemplo, a nivel de due diligence, ¿no?, de diligencia de vida de las entidades, estamos tratando de generar eficiencias. Por ejemplo, si una entidad ya ha pasado por un proceso de diligencia de vida, para una financiación, que se pueda colaborar a nivel plataforma de manera que ese financiador pueda verificar que ya ha hecho ese trabajo con esa entidad, de tal manera que tanto la entidad como otro financiador se puedan beneficiar, ¿no? Entonces esos sistemas más de eficiencias se pueden generar si trabajas a nivel plataforma, ¿no? Por otro lado, en la parte del reporte, lo que hemos hecho es crear una metodología de digitalización de las estrategias de impacto, por supuesto del proyecto, a nivel de descripción, problema, localización, todo eso por supuesto, pero bueno, eso es más evidente. Pero en la parte de impacto lo que hemos hecho ha sido estandarizar cómo subir la teoría de cambio de un proyecto. Por supuesto hay mucha flexibilidad, se pueden customizar indicadores, se pueden customizar muchas cosas, pero por lo menos hay unos mínimos que sí tienen que seguir un estándar que está alineado con los estándares internacionales, con lo que los financiadores suelen requerir, de tal manera que si utilizas ese módulo de nuestra plataforma, al final del proyecto o a los 3 meses o a los 6, da lo mismo, tú puedes decir, quiero que me saque el informe del 1 de enero al 30 de junio, ¿no?, del primer semestre del año. Le das un botón y eso pues te automatiza un informe para ese periodo. Bueno, pues con esta estandarización que hemos hecho, que también estamos escuchando mucho ahora a los usuarios, por un lado financiadores, por otro lado gestores de impacto, para precisamente ir mejorando, ¿no?, con el feedback de todos y llegar, bueno, pues a un modelo de reporte que pudiese idealmente ser útil para la gran mayoría de los financiadores y evitar tener que hacer tantos reportes. Vale, muchas gracias. Y bueno, más o menos en esa misma línea y con respecto a la mejor distribución de poder, ¿cómo la tecnología puede ayudarnos a que haya una relación más equilibrada entre organizaciones sociales, ONGs internacionales, con respecto a esta rendición de cuentas y que no vaya únicamente en una sola dirección? Para nosotros eso es clave y por eso hablamos siempre en Congo de descentralizar los procesos de gestión de impacto. Y cuando decimos gestión también decimos reporte, medición, todo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que cuando tú subes esas estrategias de impacto, esos proyectos a la plataforma, tenemos otra funcionalidad donde también invitas a todos los grupos de interés al proyecto dentro de la plataforma. Entendemos que en algunos casos no es fácil, estamos viendo en algunos proyectos que, bueno, pues por temas de capacitación, ¿no?, en temas digitales, cuesta un poquito que tengan un usuario en la plataforma algunos de los roles, como pueden ser los usuarios finales, ¿no?, en las comunidades, aunque yo ahí siempre insisto que hay que hacer el esfuerzo por parte del sector, porque vamos hacia un mundo cada vez más digital y creo que si queremos garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables, o nos ponemos las pilas en evitar esa brecha digital y en capacitarles para que tengan voz y participación en el ámbito digital, o si no estamos, realmente no estamos cumpliendo, ¿no?, porque es que los derechos también tienen que cumplirse en el ámbito digital cada vez más.
Pero bueno, dicho esto, aunque es verdad que estamos permitiendo que algunas de las interacciones con el proyecto en la plataforma se hagan, por ejemplo, una validación se puede hacer a través de un SMS, un WhatsApp, ¿vale? Para no tener que tener un email y, bueno, también tenemos, por supuesto, tendríamos que hablar del acceso a Internet, ¿no? Que es otro derecho fundamental que también hay que solucionar para poder seguir avanzando en estas plataformas. Pero bueno, aunque intentemos que sea lo más accesible posible en ese sentido, nuestro objetivo último es que todos los usuarios de un proyecto, con cualquier rol, da igual que sea un rol donante, que un rol receptor, que un rol usuario, que un rol voluntario, un rol auditor, o sea, todos los roles, nos encantaría que estuviesen en la plataforma precisamente para que todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir todo el mundo, todos los usuarios que son parte de ese proyecto tengan acceso a esa transparencia, a ese estado del proyecto en tiempo real y que la rendición de cuentas precisamente sea para todos ellos, ¿no? Hablamos también como de reporte multicapa, porque es verdad que no todos los grupos de interés necesitan ver la misma información ni tienen los mismos intereses y tampoco tienen bueno, pues a nivel de cómo consumir esa información hay que también hacerlo más accesible, ¿no? No es lo mismo lo que quiere ver un inversor de impacto o un donante que lo que quiere ver la propia comunidad de qué está pasando, ¿no? Con el proyecto. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando mucho en ese diseño de reportes multicapa para que cada uno pueda acceder y ver lo que necesita ver, pueda consumir lo que tenga que consumir, pero el objetivo es esa rendición de cuentas descentralizada también, que pueda ir en todos los sentidos y esos espacios transparentes, que al final la tecnología es muy básica, son muros donde cualquier usuario, cualquier participante de un pueda dejar comentarios, pueda dejar su feedback y puedan interactuar unos y otros. Listo, muchas gracias. Bueno, ya para finalizar esta linda entrevista, cuéntanos, a ver, ¿crees que la cooperación debería cambiar, mejorar? Y si es así, ¿en qué? Para ti, ¿qué es lo que se necesitaría para poder mejorarla y cambiarla? Yo desde mi humilde experiencia creo que precisamente donde hay que poner mucho esfuerzo para realmente transformar la cooperación es en esos cambios de dinámicas de poder que se dan, ¿no? Yo estuve, como digo, en los dos lados, ¿no? He estado durante mucho tiempo desde el lado más receptor y luego estuve desde el lado del donante. Y la realidad es que, y esto es un tema muy, como digo, que no va de marcas, ¿no? Que también, seguramente, pero para mí está dentro de las personas que tenemos en un momento dado un rol u otro. Podemos, sin ser conscientes, meternos, ¿no? Un poco en cómo es el sector, ¿no? En el status quo y ejercer ese rol, ¿no? De gorro de financiador y cuando tienes ese rol, pues de alguna manera tienes como más poder, ¿no? Porque tienes más poder de decisión de qué se puede cambiar, ¿no? Con esa financiación. Y desde el otro lado tienes ese rol un poco más de necesitamos la ayuda y si tengo que decir esto lo digo porque así no pierdo la oportunidad y si me desvío un poquito de la misión, bueno, ya veremos cómo nos reconducimos el proyecto, pero es que hace falta, ¿no? Esta financiación. Yo he vivido un poco esas dos situaciones y me da pena, ¿no? El darme cuenta de que el dinero tiene ese poder tan importante en las personas y nos hace actuar de maneras diferentes en función del rol que tenemos. Yo creo que ahí hay que ser mucho más conscientes y concienciar mucho más a todos los participantes dentro de la cadena, ¿no? De valor, decir, oye, es que son objetivos comunes, algunos nos ha tocado y somos muy afortunados estar en el lado más privilegiado, otros están en el otro lado, pero hay que ser conscientes de en qué lado estás, pero que la misión es común y no creo que vayamos a resolver los grandes retos sociales si no tenemos la humildad desde el lado del donante de dar un paso atrás y decir que den el paso adelante quienes realmente están viviendo los problemas, son los más conscientes de lo que está pasando en el terreno, saben lo que se necesita para cambiar las cosas y quizá no tienen el poder que te otorga el dinero, pero tienen las ideas y tienen la necesidad de que se solucione.
Con lo cual yo creo que hay que cambiar esas dinámicas, hay que no solo dar voz, a veces digo, no solo dar voz a las comunidades, sino, y cuando digo dar voz es hablar por ellos, que es lo que ahora, bueno, pues las ONGs muchas veces hacemos, sino yo creo que también las ONGs tenemos que darles el micrófono, ¿no? a las comunidades para que sea desde allí, desde donde realmente se diseñan los proyectos, las políticas, los programas, y los que contribuimos juguemos un rol más de socios, ¿no? De socios. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y entender que todos estamos en lo mismo, y por otro lado que si no hemos resuelto los grandes retos sociales hasta la fecha, claramente hay que innovar y ver qué está fallando, ser muy humildes y tratar de buscar nuevas formas, ¿no? de hacer las cosas. Vale, bueno, Arantxa, muchas gracias de verdad por esta entrevista y esperamos tenerte otra vez por aquí y poder, bueno, continuar trabajando juntas, ¿no? En esto que es la transformación del sector. Y bueno, otra vez felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo y bueno, espero que nos veamos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, creo que sí.